En mi caso me pidieron que hable sobre este tema. El título es bastante ambiguo, así que les agradezco a los organizadores por dejarme hablar de lo que quiera. Pero bueno, vamos a dar un repaso de qué son los gases de efecto invernadero, de dónde vienen, qué tienen que ver con el sector agropecuario, qué es lo que se ha trabajado sobre y se conoce sobre mitigación y qué es lo que estamos haciendo al respecto. Bueno, como todos saben o han sentido nombrar, los gases de efecto invernadero son aquellos gases que se encuentran en la atmósfera y permiten que la energía que llega del Sol al planeta no se vaya en su totalidad. Y en definitiva son gases que se producen por procesos naturales que permanecen en la atmósfera y posibilitan que la temperatura del planeta sea adecuada para la vida. Entonces, por ahí nos preguntamos cuál es el problema con esto. El tema es que la emisión de estos gases ha ido aumentando sistemáticamente desde la era preindustrial y hoy en día se encuentra en niveles que han originado aumentos en la temperatura global del planeta que han ocasionado cambios en los ciclos climáticos, causando varias series de problemas que quizá ya hayan escuchado nombrar, como retracción de hielos continentales, eventos climáticos extremos, de sequías e inundaciones. Y el pronóstico de esto es que los problemas van a ser cada vez más frecuentes y de mayor intensidad. Sin embargo, nos encontramos con el dilema de qué tiene que ver el campo con todo esto. En un estudio del panel intergubernamental para el cambio climático, creo que este es el último reporte publicado en el 2014, menciona que para el año 2010 la distribución de las emisiones de gases de efecto invernadero según el sector económico era en donde en color amarillo se encuentra la producción de energía, disgregado para cada sector económico, pero en segundo nivel de importancia se encuentra la agricultura, forestación y cambio de uso de la tierra, por lo cual llama la atención de que parece que el sector agropecuario a nivel mundial es uno de los principales responsables del aumento de la emisión de estos gases. ¿Qué pasa en nuestro país? Obviamente que la torta que les mostré anteriormente de distribución de responsabilidades tiene distintas formas dependiendo del país de que se trate. En nuestro caso, el sector agropecuario es la principal industria de nuestro país y es por eso que la agricultura y ganadería se mencionan como los segundos en importancia en cuanto a productores de gases, y el cambio de uso del suelo y silvicultura aporta otro 20%. Este cambio de uso del suelo y deforestación está positivamente asociado a las actividades agropecuarias, por lo tanto podríamos decir que la actividad agropecuaria puede llegar a ser responsable del 49% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Eso hace que en nuestro país este tema cobre mayor importancia por aspectos más que nada de comercio internacional y en donde, si bien la representación de Argentina en el total de emisiones mundiales es de menos del 1%, las reglas del comercio internacional son iguales para todos. Entonces, la preocupación, digamos, estamos midiendo emisiones de gases y balance de flujos de emisión y captura de gases en este momento porque el país necesita datos
locales. Además, tenemos que ver este tema en el contexto de país que somos, ¿no? Estos datos quizás ya sean antiguos, pero en la Argentina la cantidad y el potencial de producción ganadera es muy amplio. Somos un país productor de alimentos, que tenemos la disponibilidad de forraje para hacerlo. Es una actividad que da sustento a regiones marginales y también aporta al problema de la seguridad alimentaria. En este contexto, la producción de carne está pronosticada, el consumo de carne está pronosticado que va a aumentar en el año 2050 en casi por encima del 100%, y esto se debe al crecimiento de la población mundial y también al crecimiento de la demanda de países en desarrollo, que está pronosticado que crezcan su poder adquisitivo. Entonces, bueno, hay que reconocer que somos un país productor de alimentos y que la demanda de ellos va a ir en aumento. Ahora bien, además del tema ambiental, hay algunas controversias en cuanto a controversias o desafíos en cuanto a la producción agropecuaria. En este informe de la FAO en el 2009 describe muy bien en un solo párrafo una frase en la cual dice que el sector agropecuario tiene que producir más alimentos para una población mundial en crecimiento, pero eso lo tiene que hacer con cada vez menos trabajadores rurales capacitados, con una competencia del uso de la tierra por cultivos para bioenergía. Debe contribuir al desarrollo de países agricultores, además debe adoptar métodos de producción eficientes y sustentables, y no basta con eso, sino que además el clima está cambiando. Así que todo eso lo tiene que hacer en un contexto de cambio climático, adaptarse al cambio climático. O sea que para el sector agropecuario el panorama parece ser alentador, parece que hay oportunidades de mercado y de crecimiento, pero si no hacemos las cosas de manera eficiente, parece que vamos a tener algunos desafíos bastante complejos. Yo no voy a hablar sobre el tema de adaptación al cambio climático, pero esto daría para otra charla completa, porque es un tema que se viene y que hay que empezar a trabajar en ello. Bueno, en mi charla me pidieron puntualmente que hable sobre el origen de los gases de efecto invernadero y opciones de mitigación. Del tema anterior podríamos hablar mucho más tiempo, pero bueno, vamos a ir más rápido. A manera de repaso, los principales gases de efecto invernadero que produce el sector agropecuario son 3: el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso. Y algunas de las principales fuentes que yo puse acá como para que ustedes consideren son, bueno, el dióxido de carbono proviene de la respiración de microorganismos del suelo, plantas y animales también, el uso de combustibles fósiles, y también se contabiliza en todas las producciones industriales que generan insumos para la agricultura, como fertilizantes, etc. La principal fuente de metano es la fermentación entérica, es decir, la degradación de los alimentos a nivel ruminal en animales ruminantes como bovinos, ovinos, etc. Y también se produce metano por descomposición de heces de estos animales, tanto en pastoreo como en aquellos sistemas que aplican un manejo del estiércol. El óxido nitroso se genera por una descomposición del nitrógeno que llega al suelo por distintas vías, y también por la descomposición o indirectamente por la volatilización de nitrógeno que llega en forma de fertilizante.
Lo importante de este cuadro es que ustedes tengan en cuenta que cuando hablamos del metano, tiene un poder de calentamiento global 20 o 25 veces mayor al dióxido de carbono. Y que cuando hablamos de óxido nitroso, este es 300 veces más potente que el dióxido de carbono. Un concepto que quizá hayan escuchado nombrar es la huella de carbono de los productos agropecuarios, y a ello se hace referencia contabilizando todos estos gases que se producen en la cadena de producción de, por ejemplo, 1 kilo de carne, se suman y se expresan en términos de dióxido de carbono equivalente. Quizá yo más adelante muestre algunos resultados expresados de esta forma, y quiere decir que cada metano lo multipliqué por 20 y cada óxido nitroso lo multipliqué por 310 veces. Es más que nada para explicarles cómo trabajamos. Bien, las fuentes de estos gases en Argentina vienen en su mayoría por la descomposición de estos, o la acción de estos microorganismos en suelos agrícolas, y fermentación entérica. Esas son las principales fuentes. También hay una pequeña proporción que viene de la gestión del estiércol, los arrozales y quema de pastizales y bosques. En este gráfico que realizamos con mis colegas de Balcarce, quisimos esquematizar un poco que en un sistema de producción es importante no solamente ver las emisiones de gases, sino también el secuestro de carbono. O sea, las fuentes que yo recién mencioné están marcadas en flechas rojas: dióxido de carbono de la quema de combustibles, el óxido nitroso de la degradación del nitrógeno, el metano y óxido nitroso de las heces, metano de los rumiantes, respiración y degradación de materia orgánica, bueno, etcétera. Pero también las plantas, como ustedes saben, a través de la fotosíntesis, captan carbono atmosférico y lo fijan en sus componentes, que luego llegan al suelo, y el carbono puede ser secuestrado por un largo tiempo. Entonces, puntualmente yo voy a hablar de emisiones y más que nada de metano a nivel ruminal, pero es importante que sepan que hablamos mucho de emisiones porque es la manera en la que se comparan los distintos países, como para regular un poco este tema a nivel internacional. Pero también debería tenerse en cuenta el secuestro de carbono, y hablar entonces de balances de carbono o flujos de carbono en un sistema de producción. No es que yo no lo tengo en cuenta, sino que a mí me toca trabajar en emisiones. Bueno, quizá recuerden que los animales rumiantes, por su evolución, son capaces de degradar alimentos fibrosos en el rumen, el cual es una gran cuba de fermentación donde conviven en forma de simbiosis microorganismos anaerobios que degradan la fibra de ese alimento y producen los precursores de energía y proteína que el animal necesita para crecer y producir. Pero también, como compuesto secundario de esa degradación, se genera el metano. Metano es inevitable que se genere, que no podemos eliminar el metano del animal rumiante, porque es uno de sus productos secundarios de fermentación. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, para tratar de reducir la emisión de metano de un animal, debemos trabajar en eficiencia individual o eficiencia del sistema. Es decir, que tratar de reducir que esas pérdidas de metano que se originan por la degradación ruminal, y tratar de eficientizar el manejo del sistema, es decir, que cada animal que yo tengo en el campo realmente valga la pena. ¿De qué depende la producción de metano? Bueno,
lineal y positivamente está relacionado con el consumo de alimento. Es decir, que un animal que consume más que otro va a producir más metano. También depende de la calidad y la composición de la dieta. Una dieta más energética produce menos metano por unidad de energía consumida que una de menor calidad. Y las unidades en las que expresamos el metano, cuando hablamos de eficiencia individual, son en unidades totales de animal por día o también por kilo de alimento consumido o energía consumida. Cuando hablamos de eficiencia del sistema, lo que hay que trabajar es en la productividad, es decir, tratar de generar la mayor cantidad de producto de un sistema, y en ese caso hablamos de intensidad de emisiones de metano, es decir, kilos o litros o gramos de metano por kilo de carne o litro de leche o kilo de lana o lo que estemos produciendo. Ese término lo van a sentir nombrar más adelante y se denomina intensidad de emisiones de metano cuando está relacionado a la unidad del producto. ¿Cómo podemos mitigar el metano por animal? Bueno, eso depende básicamente de la alimentación del animal. A corral hay muchas más alternativas que en pastoreo para reducir estas emisiones de metano. Según la bibliografía internacional, la posibilidad de reducir metano de un animal ronda entre el 10 al 30%. Obviamente que a nivel de sistema, si yo tengo un campo de ciclo completo, donde hago cría, recría y terminación, que yo pueda reducir un 30% de las emisiones de metano de un novillo a corral, se va a ir diluyendo con las otras categorías. No puedo alimentar a corral a la vaca de cría y no puedo tener toda la recría a corral, aunque en algunos países o en unas situaciones de producción se realice. Pero bueno, en los sistemas de nuestro país lo más común es que la terminación se realice a corral con dietas energéticas, y existe muchas veces un corral de recría donde la dieta no es energética, por lo tanto las posibilidades de reducción de metano son menores. Puse este gráfico que quizá no sé si llegan a ver porque está en letras muy chiquitas, pero esquemáticamente representa la investigación que se ha llevado a cabo hasta el año 2016, reportado en este resumen muy interesante, que esta persona dijo, bueno, ¿qué es todo lo que se ha publicado, qué se ha publicado en la bibliografía internacional sobre intentos para reducir el metano? Bueno, tras una línea de 1, como resultado de que no cambia el metano, y dijo, bueno, por ejemplo, vacunar a los animales realmente no reduce, sino que aumenta el metano. Defaunación, que significa manipular la microbiología ruminal, tiene un rango de resultados bastante amplio. Hay gente que le dio muy bien el resultado de reducir metano y hay gente que no le hizo mucho efecto. O sea que esta barra muestra el tamaño del efecto de esta opción de mitigación. Lo interesante es que hay opciones de manejo que se han estudiado en varios lugares, como por ejemplo la adición de lípidos en las dietas, que tienen un rango acotado de resultados bastante cercanos entre ellos, y si bien no reducen mucho el metano, todos los estudios concuerdan en que sí es una buena opción de mitigación de metano. De la misma manera, el uso de concentrados y la selección del tipo de forraje o aceites esenciales han sido reportados y hay acuerdo en esos trabajos. En cuanto a la mitigación de óxido nitroso, no voy a hablar mucho del tema porque básicamente no trabajo en el tema, pero para que tengan en cuenta alimentar a los animales con una dieta balanceada, evitando excesos de proteínas, es el principal factor en el cual nosotros podemos tomar acciones y decir, bueno, estoy alimentando a los animales de una manera consciente. Y también
en nuestro país no tenemos muchas oportunidades, si no hay un corral de terminación, de manejar a los efluentes del sistema. Es decir, que el potencial de mitigación de óxido nitroso ronda entre un 15 y un 50%, dependiendo si es un sistema de pastoreo o de corral. Pero las alternativas en este área de manejo son básicamente estas. En cuanto al manejo de los efluentes, bueno, el método de recolección, alimento y aplicación también es un punto cual hay que tener en cuenta para ser más eficientes en este aspecto. Bueno, este cuadro lo voy a pasar, pero en definitiva, en esta diapositiva lo que quiero redondear es que las opciones de mitigación rondan en lo que ya conocemos. Aumentar la eficiencia de producción nos va a permitir menores emisiones de gases por unidad de producto. Mirando los 4 puntos fundamentales que estudiamos, ¿no? La alimentación adecuada, una reproducción más efectiva, sanidad genética. La mejora de los índices de procreo es el punto que más impacto tiene en la reducción de emisiones de gases, ya que me refiero a gases, emisiones por unidad de producto, ya que aumentando la cantidad de terneros por cada animal en tore, aumentamos directamente el producto del sistema. Mayor peso de faena permitiría diluir las emisiones por kilo de producto. Selección genética se refiere a animales más eficientes. Presupuestación forrajera, como en todos los sistemas ganaderos, adecuadamente para los requerimientos de los animales, y obviamente que debemos tener una prevención y control de las enfermedades. No me queda mucho tiempo, así que voy a saltear algunas diapositivas y les voy a mostrar algunos de las actividades que estamos realizando en investigación en el INTA. Y para ello les comento que hemos formado una red interinstitucional de investigación en gases de efecto invernadero, puntualmente metano, en los cuales participamos gente de distintos lugares del INTA, de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, la UBA y ACREA. Voy rápido porque si no me van a retar. Trabajamos en 3 grandes líneas de trabajo, podemos decir, in vitro, analizando compuestos bioactivos, bueno, los microorganismos ruminales, ahora se los voy a mostrar en más detalle. In situ, mediciones sobre el animal en el campo, y modelación, con el objetivo de mejorar el inventario nacional que el país publica sobre gases de efecto invernadero de este sector, y también buscando validar métodos de medición a campo. Algo interesante que ha generado el grupo de trabajo de INTA Manfredi es que ha detectado 2 plantas nativas argentinas que pueden reducir las emisiones de metano. Balcarce, justo con Castelar, con el grupo de microbiología ruminal, hemos realizado una caracterización de los microorganismos ruminales con el objetivo de poder saber qué es lo que tenemos en nuestro país en términos de estos microorganismos, y también caracterizar según edad, vaca, ternero y novillito, cuál es la distinta población de protozoos y metanógenos. En cuanto a mediciones in situ, bueno, les voy a mostrar la mayor cantidad de trabajos que hemos realizado con mediciones sobre el animal, y bueno, decirles que el INTA ha adquirido nueva tecnología para realizar mediciones de metano entérico y flujo de carbono, que se encuentran las dos en INTA Balcarce. El metano entérico para medir en cámaras de respiración. Esta es una medición gold standard de referencia, el cual hay pocas en Latinoamérica. Lo mismo que la torre Eddy Covariance, que ya les voy a comentar de qué se trata. En mediciones in situ hemos realizado las primeras mediciones de todo un ciclo productivo de metano, tanto en primavera y pastoreo, primavera y verano en pastoreo,
y terminación a corral de novillos Angus, viendo cuál es el potencial de reducción de metano con el aumento de la calidad de la dieta. Perdón que los pasé muy rápido, pero pensé que tenía más tiempo. También hemos evaluado en Balcarce y junto a una empresa privada qué opciones de reducción de metano hay trabajando en la suplementación del pastoreo de la recría de novillos con distintos tipos de grano y en la terminación con estos dos tipos de grano, y estamos teniendo resultados muy positivos. En el INTA de Santiago del Estero también han realizado mediciones con la suplementación con burlanda seca de maíz durante la recría invernal y también en una recría de verano con sistemas silvopastoriles. Esto es muy interesante, es parte de la tesis de Olegario Hernández. Y en el tema tambo también se están haciendo mediciones de metano. Ahora, la semana pasada terminaron, por eso no les muestro los números, pero es interesante también la tesis de María Pastieri, que está en curso. Realizamos mediciones de óxido nitroso desde el suelo en sistemas ganaderos. Estas son las primeras mediciones que hemos obtenido en sistemas ganaderos, y también, al igual que en sistemas agrícolas, indican que hay una menor emisión respecto a la bibliografía. Esto es interesante, se los quería contar con más tiempo. La torre de Ecovariance que adquirió Balcarce es una tecnología que permite medir flujos, y esto es importante, no solo emisiones de gases, sino captura. Acá podemos concluir que, por ejemplo, en una medición de 10 días, lo que está en rojo son emisiones que ocurren a la noche, y lo que está en verde son captura de dióxido de carbono que ocurre durante la fotosíntesis diaria de las plantas. Y en un periodo de 10 días, en junio de este año, se vio que una pastura de Agropiro y Festuca de la Reserva 6, por si alguien conoce Balcarce, está capturando a razón de 3,2 kilos de carbono por hectárea. Esto es en invierno. Por lo tanto, surgen los interrogantes de qué es lo que pasaría en estaciones con mayor tasa de crecimiento de las pasturas, como en primavera, qué pasaría con variaciones interanuales del clima en la misma época del año, o sea, inviernos más o menos estrictos, y estamos esperando tener datos anuales para corroborar si los sistemas pastoriles, corroborar con mediciones a campo si los sistemas pastoriles con los que contamos son carbono cero, es decir, si se captura más de lo que se emite. En modelación trabajamos en cría, recría y también usando modelos estáticos y dinámicos, pero esta es una interesante diapositiva que realizamos junto con la facultad. Es que, bueno, simulamos un rodeo de distinto porcentaje de destete, aumentando el porcentaje de destete de 60 a 90%, vimos una disminución del 40% del metano por kilo de ternero destetado en un sistema de cría. Este sistema de cría tiene en cuenta la emisión de metano de la vaca, de la vaquillona de reposición, vaquillona de primer parto y, bueno, todo el sistema. También vimos que si reorganizamos la distribución de las pariciones, es decir, un rodeo con una aparición, más proporción de cabeza que cola de parición, esa disminución de las emisiones es aún mayor, porque producimos un ternero al destete de mayor peso. Eso es interesante y nos permite esta modelación ponerle números a esas estimaciones que nosotros teníamos. Bueno, esto por ahí lo paso y muestro algo. Algo interesante que también modelamos a nivel de sistema, y esto es bastante largo de explicar, pero básicamente voy al gráfico donde dice que la intensidad de emisión de metano, es decir, metano por kilo de peso vivo producido, aumentando la proporción en un campo de mayor
proporción de pastura a mayor proporción de silaje, vemos que esa decisión no permite reducir las emisiones, sino aumentarlas y también disminuir el margen bruto del sistema de producción. Este es un trabajo muy interesante que realizó Sofía Jara en su tesis de maestría. También estamos realizando estimaciones en sistemas lecheros. María Pastieri y Anita Rafaela está analizando qué pasa cuando yo quiero mejorar o disminuir las emisiones de óxido nitroso y metano. Bueno, ella tiene un montón de datos, pero acá me están avisando que no tengo más tiempo. Vamos a concluir con esta diapositiva. Como consideraciones finales, redondear que las emisiones de gases de efecto invernadero están relacionadas con el calentamiento global, que son inevitables porque son en nuestro sector, son parte de procesos naturales. Argentina contribuye con menos del 1% de estas emisiones, pero debemos prestar atención porque estas emisiones pueden ser tomadas como barreras arancelarias para el comercio internacional, es decir, que estarían poniéndole un precio a la ineficiencia de los sistemas. Tenemos buenas expectativas de mercado de carnes, somos un país productor de alimentos, por lo tanto esto nos da la oportunidad de producir o promocionar un producto generado de forma más eficiente poniéndole un precio. Lo que quise destacar con los estudios que realizamos es la importancia de contar con información local y vamos hacia responder esta pregunta si los sistemas pastoriles de nuestro país pueden aumentar el secuestro de carbono y tener un balance más adecuado. Espero no haberlos mareado. Pensé que tenía más tiempo, pero bueno, estoy disponible para preguntas. Bueno, muchas gracias, Patricia. ¿Alguna pregunta? Hola. Hola. ¿Se oye? Cuando se habla de secuestro de carbono en el sistema completo, pensando en llegar a sistemas neutrales, me hace un poco de ruido pensar que los suelos tienen un tope de materia orgánica en el que se equilibran, ¿no? Si uno agarra una pastura vieja y por ahí tenía 5% de materia orgánica, ese es el techo. ¿Cómo puedo pensar que voy a lograr mayor fijación que eso? Bueno, voy a pensar un poco la respuesta porque yo soy nutricionista animal, pero bueno, no importa. Lo que he leído al respecto es que la posibilidad de, primero que no estamos teniendo en cuenta cuánto carbono secuestra las plantas en el balance de carbono, porque no sabemos ese dato. Es un dato difícil de medir, que recién ahora estamos empezando a tener resultados, primero. Segundo, la capacidad de fijación o de secuestro de carbono en el suelo, sí, quizá tengas razón que tiene un tope, pero hay que evaluar cuál es la capacidad de aumentar el secuestro comparando sistemas de pasturas degradadas versus pasturas en activo crecimiento. También la capacidad de secuestro de carbono de distintas rotaciones de cultivos, cuánto puedo aumentar eso con una rotación o la otra, cuánto puedo mejorar si implanto un sistema silvopastoril o agrego árboles de barreras o cortinas, lo que sea. No tenemos datos de eso. Entonces, primero, antes de saber cómo puedo aumentar el secuestro, primero tengo que empezar a medir cuánto secuestro y después ver qué opciones de manejo tengo, qué alternativas de manejo tengo para secuestrar más o menos carbono. Creo que por ahí viene el trabajo que se está realizando.
Buenas. ¿Se escucha? Sí. ¿Qué razón científica hay por el tema de la vacunación que aumenta la cantidad de gases? Vos te referís a esa diapositiva que yo mostré, en realidad. Sí. Ese estudio no lo leí en detalle, yo leí más que nada la revisión y lo que sé es que cuando empezamos a manipular el rumen, empezamos a crear alteraciones en un sistema que se encuentra en estabilidad. Entonces, creo que la manipulación ruminal puede haber generado resultados adversos, ya que el rumen tiende a adaptarse, ¿no? Tiene cierta resiliencia y quizá en ese aspecto los investigadores de ese trabajo no han encontrado resultados en los cuales puedan reducir metano a largo plazo. Acá otra pregunta. No la vacunación de vacunas de enfermedades, sino vacunación para manipular el rumen. Sí, perdón, no, ya veo que después salen los diarios que yo... Perdón por la confusión. Acá una pregunta. Buenas tardes. Ahí en la misma diapositiva comentaste el tema de los lípidos en la dieta, que sí pueden llegar a beneficiar hasta cierto punto, me parece, porque se pueden poner hasta un 6-7% de lípidos extracto de proteína en dieta, del consumo, ¿no? ¿Qué efectos tiene? Porque más que eso no se puede agregar. Sí, bien. Bien, la utilización de lípidos para reducir metano no es muy difundida. Los resultados que muestra esa revisión hace hincapié en aquellos trabajos en donde se vio que la reducción del metano no traía aparejado una reducción de la digestibilidad de la fibra, que es lo que ocurre cuando yo doy excesos de lípidos en las dietas. Por lo tanto, no está muy difundida porque realmente para reducir metano tengo que usar proporciones elevadas de lípidos y estoy jugando al límite. Lo mismo con, quizás hayan escuchado nombrar nitratos o sulfatos, que son aceptores de protones, es decir, que estarían actuando en competencia con la generación de metano en el rumen y permitirían que se produzca menos metano. Pero los niveles en los cuales se ha detectado que adicionar nitratos en la dieta reduce metano están al límite de la toxicidad. Entonces, no son muy recomendados. Yo por eso concluí que lo que tenemos que hacer nosotros, lo que está a nuestro alcance y que es efectivo y que no tiene ningún efecto adverso, es ser más eficientes. Gracias. Un análisis con respecto a esto. Bueno, creo yo que lo que tenemos que hacer es intensificar la ganadería. Esa intensificación de la ganadería, mejorando las pasturas, vamos a mejorar la calidad de los rodeos, vamos a aumentar los porcentajes de destete. En lo que refiere a invernada, confinar más, tratar de engordar más en encierres. Bueno, son todas pautas que llevan a disminuir las emisiones de metano, ¿no? Depende. Intensificar no siempre es sustentable. Depende de qué es lo que se entienda por intensificación. Así que yo a la palabra intensificación le debo agregar la palabra sustentable. Intensificar por intensificar, yo puedo encerrar a todos los animales desde la cría hasta el engorde y lo intensifico. Pero ¿cómo manejo los efluentes de ese encierre? ¿Cómo genero la producción de alimentos para ese encierre? Entonces, hay que tener en cuenta aspectos de sustentabilidad a la hora de hablar de intensificar. Entiendo
que quizá vos te referías a generar más producto por unidad de superficie. Seguro. Lo que sí tengo que yo llamar la atención de que tiene que ser de una manera sustentable, adecuada. No, totalmente de acuerdo con eso. Sí. Por eso yo me refiero a lo que es la cría, en aumentar los índices de destete y todo lo demás, en base a forrajeras, a pasturas, no digo encerrar la cría, dejar eso para invernada. Bueno, eso es eficientizar un proyecto, buscando las sustentabilidades de esa y sería beneficioso. Sí, también vos mencionabas encerrar más. El corral también es como una estrategia de manejo, tiene que ser vista como una estrategia de manejo. Yo puedo encerrar animales de destete, los puedo alimentar con una dieta de alto concentrado y entonces los animales van a ser más chicos, van a consumir menos alimento y quizá con una suplementación en pastoreo ya los pueda terminar, depende del freno del animal. Y eso quizás tenga menos impacto que encerrar todos los animales grandes en terminación. Ese es un estudio puntualmente que en este momento estamos llevando a cabo en INTA Balcarce, viendo cuáles son las estrategias de manejo de la recría pastoril en combinación con el corral que nos demuestren cuál sería la estrategia de manejo que deberíamos optar para ser más eficientes y contaminar menos. Por ahí viene la mano. Está bien, gracias. Buenas tardes. Patricia, nombraste que el INTA descubrió 2 especies que podrían llegar a reducir las emisiones. ¿Cuáles son? Y si, bueno, por ahí hay diferencias entre especies forrajeras en cuanto a la emisión de metano. Bueno, ese trabajo que yo mencioné es un trabajo in vitro que se realizó con extractos o aceites esenciales de plantas de la Sierra de Córdoba. O sea que no son especies forrajeras, son extractos vegetales de esas especies que se piensa que pueden llegar a ser utilizadas como aditivos en las dietas. Hay un trabajo que se realizó en INTA Manfredi que analizó que incluyendo un aceite esencial de una especie nativa argentina puede reducir el metano in vitro sin afectar la digestibilidad de la fibra de ese alimento. Pero ese trabajo lo tenemos que testear in vivo, porque no sabemos si el rumen se va a adaptar a largo plazo a la adición o el efecto se mantiene a largo plazo, ese efecto de reducción de metano va a ser a largo plazo. Entonces, no quisiera decir más nombres ni nada porque es un estudio muy preliminar, pero me pareció interesante nombrarlo porque nos pone a la cabeza de la tecnología. Y, perdón, en cuanto a especies forrajeras, ante una misma digestibilidad, ¿encuentran diferencias o encontraron o sospechan diferencias entre distintos tipos de especies? Ante la misma digestibilidad, ¿no? Los resultados de la bibliografía internacional, no hay datos locales de eso. Los resultados de la bibliografía internacional indican que especies leguminosas producen menos metano que especies gramíneas. Pero, de vuelta, ese efecto trasladado a nivel de sistema es realmente chico. Obviamente que lo que hacen es mejorar la calidad de la dieta y disminuir metano porque la dieta es más adecuada para un determinado requerimiento animal. Pero especies forrajeras gramíneas manejadas de forma eficiente también son buenas. Y no en todos los ambientes puedo tener siembra de leguminosas y gramíneas. Y, es muy complejo, no es una receta. No podemos hablar de recetas. Cuanto más pueda mejorar la calidad de la dieta, más eficiente va a ser el sistema. Gracias.
Bueno, vamos a la última pregunta y se nos acaba el tiempo. Por último, se me vino recién, si nos podría llegar a nombrar algunos productos, alimentos mejor dicho, energéticos y proteicos, en un, no sé si decirlo ranking, pero de mayor y menor producción de metano. Más allá que seguramente la combinación de ambos, capaz que es el producto final, pero si se conoce por separado, mejor. Bueno, depende cómo los uses. No es así tan fácil como darle un remedio a una persona, pero los alimentos energéticos concentrados como son, bueno, los granos, en altas cantidades en las dietas, o sea, en situaciones de encierre, serían dietas en las cuales se produce menos metano si lo comparamos con un animal de igual tamaño, de igual peso vivo, o de igual categoría en situaciones de pastoreo. Obviamente que esa dieta tiene que ser una dieta balanceada, con buena calidad de proteína y que genere un aumento de peso vivo diario mayor al que está el mismo tipo de animal en pastoreo. Entonces ahí dije varios puntos, no solamente la concentración energética de la dieta, sino también la eficiencia con la cual se utiliza esa dieta, tanto en la situación de corral como el tamaño, el tipo de animal, la genética, etc. Y sí, un último comentario que quería nombrar, que el factor con el cual yo puedo reducir directamente y más efectivamente las emisiones de metano por unidad de producto es el porcentaje de destete. Entonces tenemos mucho para trabajar en nuestro país, ya que el promedio es del 60% más o menos eso, y cuando yo hablo de porcentaje de destete es un término quizá muy amplio, porque está afectado por varios problemas, nutrición de la vaca, manejo del posparto, servicio, enfermedades venéreas, etcétera. Pero bueno, quiero dejar en claro que ese es el principal modo en el cual yo puedo empezar a hacer más eficiente la producción de carne. Bueno, Patricia se va a quedar unos minutos afuera, alguna preguntita más que quede se va a contestar, así que le brindamos un fuerte aplauso y muchísimas gracias.